Hermanitos, buenas noches. Continuando con los temas de Movidos por el curso Movidos por el Espíritu, vamos a desarrollar el tema 4, no seamos niños. Vamos a leer primero, voy a leer una cita bíblica, Efesios 4:14. Nos dice: entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina, y a quienes los hombres astutos pueden engañar para arrastrarlos al error. Sí, hermanitos, no seamos niños caprichosos, niños engreídos o ingenuos. Seamos niños de corazón sincero. No debemos tener la mentalidad de niño que no sabe lo que hace. No nos ayuda a crecer y madurar en la fe. Eso es lo que nos quiere decir en Efesios 4:14, ¿no? Si nosotros somos así, ¿no? Con esa mentalidad o con esa mentalidad de niño, no vamos a poder crecer o vamos a caer en la trampa, ¿no? Por decir, porque siempre los hombres, más en estos tiempos, nos pueden engañar. Pero en Mateo 18:3 nos dice: les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Es decir, tenemos que tener un corazón de niño, limpio, puro, con una confianza absoluta en nuestro Padre. Ver para ser como hermanos sinceros. Un niño, cuando está con sus padres, tiene una confianza así grande, que como es un niño limpio, sincero, corre a los brazos de su padre. Así debemos ser, ¿no? Bueno, la vida espiritual pasa por diferentes etapas. El nuevo nacimiento en Cristo o infancia espiritual. En esa etapa recién vamos conociendo a Cristo. O sea, ahí somos niños todavía. La otra etapa, cuando ya nosotros vamos conociendo a Cristo, pasamos al crecimiento espiritual, o sea, a la fase del discipulado. Es cuando ya nos vamos formando mediante las charlas, mediante los temas, los cursos, las jornadas, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos estamos aprendiendo, ¿no? Algo, estamos creciendo espiritualmente. También si pasamos a la otra etapa, la etapa de la madurez en Cristo, que es el apostolado. El cristiano es un servidor que se ocupa de su ministerio. Ya en esta etapa están, por ejemplo, los servidores, están los responsables de un grupo o de un ministerio. Ya ellos están llegando a la madurez de Cristo, porque ya ellos pueden dar, por decir, enseñar a otros hermanos. En el presente tema vamos a ver la formación de los ministerios. Los ministerios es la forma más adecuada para que maduren sus miembros y pueden dar frutos abundantes. Porque hay grupos que han pasado los años y no ha pasado nada. Son eternos niños que no crecen. Si el Señor te ha llamado, Él te proveerá, Él te formará y te dará todo lo que necesitas. Pero tú tienes que ser perseverante, seguir. Vamos a ver qué son los ministerios.
La expresión latina ministare significa servir. Ministerio en el Nuevo Testamento quiere decir servicio. Por ejemplo, sabemos un ejemplo de servicio de Jesús, el lavado de los pies. Él nos dio un ejemplo de humildad, ¿no? El servicio, hermanos, es para bien de los demás, para que todos en comunión crezcamos en estatura espiritual. Un ministerio es un equipo de hermanos que comparte un mismo carisma de manera permanente y comprometida. Ese es un ministerio, un equipo de hermanos. Yo, por decimos, pertenezco al ministerio de intercesión, entonces ahí somos varios hermanos y formamos un equipo. Y todos tenemos un mismo carisma, ¿no? También puede ser, por ejemplo, el ministerio de música, de igual manera, ¿no? Todos tienen ese carisma del canto, de la música, ¿no? Entonces, formamos el ministerio de música. Ahora, hay dos formas de enfocar nuestro ministerio. Personal, cuando es ya nuestro apostolado, ¿no? Usando los dones que Dios nos ha dado. Y comunitario, cuando hacemos uso de esos dones dentro de un grupo de oración, como ahora en Mensajeros, o también que puede ser fuera del grupo de oración. Por ejemplo, a nuestra hermana Ruth a veces le llaman para que dé una charla, por ejemplo, en otro grupo, y ya está haciendo ese servicio también en nuestro grupo y en otro grupo también, a veces, de vez en cuando, ¿no? Pero está usando ese don que Dios le ha dado. Ahora, ¿cuáles son las características de los ministerios? El ministerio es un equipo de hermanos que sirven con sus dones y carismas y con compromiso. Trabajan de una manera conjunta, coordinada y comunitaria. Ahora dice, son hermanos de la comunidad, o sea, o del grupo de oración. Comparten la fe en Cristo. Se identifican con el grupo de oración. Sus carismas son discernidos, reconocidos y ungidos por la comunidad o grupo de oración. Ahora, otra característica, comparten un mismo carisma. O sea, deben tener en común un mismo carisma. Esto hace que tengan una misión. Cada hermano debe formar parte del ministerio que corresponde al carisma que recibió. Otro, de manera permanente y comprometida. El servicio no es temporal, exige tiempo y dedicación. Sin entrega ni compromiso no podremos hablar de ministerio. Un servicio o tarea específica. La labor del ministerio debe ser específico. ¿Por qué? Porque ese ministerio tenemos que desarrollarlo bien. Debemos darle dedicación, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Música. Vemos que nuestro hermano Carlitos se preocupa, se dedica a escoger las canciones, a practicarlas. Entonces, ese ministerio lo está haciendo bien. Otro, puede ser, dice, dentro o fuera del grupo de oración. Puede ser ejercido dentro del ministerio del grupo, por ejemplo,
el ministerio de enseñanza, música, acogida, intercesión y pastoreo. Y fuera del grupo de oración puede ser, por ejemplo, el ministerio de enseñanza, que a veces colabora con otros grupos, o el de música, cuando a veces piden la colaboración del ministerio de música. Ahora, como parte de su crecimiento personal y comunitario, nos dice, el uso y ejercicio de nuestros carismas con dedicación, con responsabilidad, con amor y espíritu de servicio, que producen un crecimiento espiritual y una madurez espiritual en la persona y en el grupo de oración. Estas son las características de los ministerios. Un equipo, identificarse con el grupo, comparten un mismo carisma, el servicio es dedicado y comprometido, ¿no? Puede ser dentro o fuera del grupo, y todo eso nos ayuda a un crecimiento personal y a un crecimiento dentro del grupo. Ahora, variedad de los ministerios. Cuando hay varios ministerios en un grupo es porque el grupo está creciendo y porque el Espíritu Santo está actuando, guiando y llenando sus gracias o dones en sus miembros. ¿Qué pasa a veces cuando no usamos nuestros dones y carismas? Pasa que los grupos de oración no crecen, porque los instrumentos de estos dones se enfrían, se empobrecen, se oxidan. Los carismas no desarrollan en unidad y en comunión. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Espíritu Santo, pedir para que se manifieste nuevamente y vuelva a desarrollar los carismas y dones que tenemos. Un momentito, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Perfectamente. Perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque parecía que no lo hacían, estaba bien, ya. Pasamos a los servicios y ministerios. En todo grupo, dice, hay servicios que realizar. Por ejemplo, música, enseñanza, pastoreo, acogida, intercesión. En estos casos se designan a quienes tengan el mismo carisma para realizarlo según la indicación que se da. Cuando se adquiere la responsabilidad de servir, recién podemos hablar de ministerio. Si el grupo es pequeño, menos de 10 hermanos, los servicios se realizarán sin necesidad de ser ministerios. Si un grupo es de 10 a 30 hermanos, se organizan los ministerios más importantes, como acogida, música, intercesión e enseñanza. Los ministerios son para cada hermano, para que cada hermano ejercite sus dones y carismas que Dios le ha dado, según el plan de Dios. Y todos debemos hacerlo, ese servicio con amor, no con temor. Por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 12:7, en cada uno el Espíritu revela su presencia, con un don que es también un servicio. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Los ministerios, entonces, diríamos acá, que
son para que cada uno de nosotros, al participar de un ministerio, tenemos que ejercitar nuestros dones y carismas, ¿no? Que Dios nos ha dado. Ahora, importancia de los ministerios. ¿Por qué son importantes? Los ministerios en los grupos de oración son elementos importantes para que el grupo o comunidad crezca armoniosamente, es decir, madurar en Cristo. En Primera de Corintios 12:4 nos dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? Ya. Todos están llamados a servir para el provecho de todos. Todos crecemos cuando pertenecemos a un ministerio. El ministerio es un compromiso. El servicio te hace santo. El Señor te prepara y sigue preparándonos cada vez. Cada uno recibe una misión. Para que un grupo de oración se realice plenamente, necesita que todos sus miembros funcionen bien de un ministerio. Cuando los ministerios no cumplen adecuadamente su misión, la comunidad no logra crecer y madurar. Y sus miembros viven en una infancia espiritual y no dan frutos. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 5:11b. Dice, pero nos cuesta exponerlos porque se han vuelto lentos para comprender, nos dice en Hebreos 5:11b. Y en Hebreos 5:12b nos dice, ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Por ello, dice, los ministerios son importantes en los grupos de oración para crecer en calidad, no en cantidad. No seamos follaje como la higuera que no da frutos. Y no nos quedemos en la infancia espiritual, sino logremos crecer y madurar en Cristo. Frutos de la presencia de los ministerios. Cuando un ministerio, como les decía, se crece y desarrolla y sus miembros crecen, ¿qué hace? Da muchos frutos. Cada uno está en el ministerio al que ha sido llamado. Él nos llamó, nos escogió, nos dio la misión y nos confió el ministerio. No nosotros, sino el Señor, ¿no? Él nos prepara y sigue preparándonos para que trabajemos en su ministerio. El servicio nos une más al Señor para conocerlo y servirlo. Cuando los ministerios están bien constituidos, alcanzamos madurez en el grupo de oración. Nos vamos a sentir más protegidos frente a los errores y pruebas, así que no seamos niños caprichosos o niños en la fe. Seamos, en cambio, maduros y seguros en la fe. ¿Por qué? Porque los niños ingenuos caen en la trampa. Y cuando llegue la prueba, el grupo de oración no caerá.
cuando pertenecemos a un ministerio, crecemos en el amor entre hermanos y en el amor a Cristo. El ministerio es un compromiso y el servicio nos hace santos, pero todo sea con amor y movidos por el Espíritu Santo. Porque, ¿saben? Sin amor no somos nada. Y si no estamos iluminados con el Espíritu Santo, ¿no? Tampoco somos nada. Todo con el Señor. Y hermanitos, hemos hablado que los ministerios son muy importantes, ¿no? Y que cada uno de nuestros hermanos deben pertenecer, según su carisma, a un ministerio, ¿no? Porque el Señor nos llama, como dice, nos escoge, nos da esa misión, ¿no? Para poder cumplir. Y cuántas veces hasta yo he dicho, no voy a poder hacerlo, pero no es así. El Señor siempre nos da, nos prepara, nos ayuda y bueno, cada vez, ¿no? Él nos va preparando. Yo también cuántas veces he sido, pues, como dice, niño espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque también no crecía, ¿no? O a veces había crecido y volvía, nuevamente bajaba, pero como dice, hay que seguir adelante, hay que seguir orando, hay que seguir sirviendo, primero conociendo, por supuesto, al Señor, después sirviendo, ¿no? Para poder crecer y que también crezca nuestro grupo de oración o nuestra comunidad. Hermanitos, muchas gracias. Espero que me hayan entendido.